Buenos días, en este video vamos a explicar una forma de resolver el ejercicio número 1 correspondiente a la primera práctica, la cual está relacionada con la unidad de análisis combinatorio. Bien, comencemos con el ítem A de dicho ejercicio, el cual dice lo siguiente. El consejo directivo de una empresa farmacéutica tiene 10 miembros. Se ha programado una próxima reunión de accionistas para aprobar una nueva lista de ejecutivos elegidos entre los 10 miembros del consejo. Entonces, queremos saber cuántas listas diferentes, formadas por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero, puede presentar el consejo a los accionistas para su aprobación. Bien, entonces, pasando en limpio, tenemos 10 miembros y con esos 10 miembros queremos saber la cantidad de listas diferentes que podemos obtener formadas por un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Bien, antes de ponernos a contar, vamos a hacer unas observaciones acerca de algunas preguntas que nos conviene realizar cuando resolvemos ejercicios de este estilo. Entonces, la primera pregunta es si importa el orden. En este ejercicio, la respuesta es sí, sí importa el orden. ¿En qué sentido? Y bueno, supongamos que entre estos 10 miembros tenemos a Juan y Laura. Entonces, que importa el orden significa que si yo, por ejemplo, como presidente asigno a Juan y como vicepresidente a Laura, si cambio el orden de estos dos, es decir, presidente Laura, vicepresidente Juan, esta nueva disposición es diferente a la anterior. ¿Sí? Lo que claramente se ve que son diferentes, ya que no es lo mismo que Juan sea presidente a que Laura sea presidente. Bien, la segunda pregunta es si los objetos son distintos. Y bueno, la respuesta es sí, porque en este ejercicio nuestros objetos vendrían a ser los 10 miembros con los cuales queremos formar lista, que bueno, son 10 personas, por supuesto, distintas. Y la última pregunta es si se permiten repeticiones de los objetos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si entre estos 10 miembros está Juan, yo puedo repetir a Juan, es decir, que Juan sea presidente y que Juan sea vicepresidente. Lo que la respuesta es no, eso no se permite. Entonces, como estamos ante la presencia de un ejercicio en donde importa el orden, tenemos objetos distintos y no se permiten repeticiones de los objetos, estamos frente a las permutaciones. Estas preguntitas, ¿sí?, ayudan a pensar cómo van a resolverse estos ejercicios. Ahora bien, volvamos entonces a nuestra intención, que era contar la cantidad de listas diferentes. Para ocupar el puesto de presidente, tenemos 10 opciones. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos 10 miembros puede ser presidente. Ahora, para cada una de esa elección, es decir, una vez que yo fijo una persona como presidente, para el puesto de vicepresidente, como no puedo repetir a la persona que fijé en presidente, voy a tener una persona menos, es decir, nos quedan 9 opciones. Una vez que fijé quién es vicepresidente, para secretario vamos a tener 8 opciones y de la misma manera, para tesorero luego tendré 7 opciones. Entonces, fijemos que como cada una de estas elecciones, ¿sí?, o etapas si quieren, depende de la anterior,
por la regla del producto, tenemos que la cantidad de listas diferentes que pueden formarse son 10 por 9 por 8 por 7. Que esto es el número de permutaciones de tamaño 4 para 10 objetos. ¿Sí? Bueno, repasemos esta notación que usábamos para las permutaciones. Recordemos que esto es 10 factorial dividido 10 menos 4 factorial, es decir, que tenemos un 10 factorial sobre 6 factorial. Recuerden que el factorial, si tenemos un 10 factorial, eso es multiplicar el 10 por 9, por 8, por 7, por 6, 5, 4, así hasta el 1, ¿sí? Que una forma de escribir es con este 6 factorial y abreviamos un poco la notación y entonces simplificando el 6 factorial con el 6 factorial vemos que es justamente lo que habíamos obtenido antes razonando este ejercicio. Bien, ahora pasemos al ítem B, el cual nos dice que 3 miembros del Consejo de Directores de la parte A son médicos. Entonces, queremos saber cuántas listas de la parte A tienen un médico nominado para la presidencia, exactamente un médico en la lista, al menos un médico en la lista. Bueno, entonces, de los 10 miembros, sabemos que 3 son médicos y bueno, 7 no lo son. Entonces, vamos a contar la cantidad de listas de la parte A que tienen un médico nominado para la presidencia. Es decir, si de los 10 miembros 3 eran médicos, entonces para ocupar el puesto de presidente tenemos 3 opciones, alguno de esos 3 médicos. ¿Qué ocurre? Por cada una de esta elección, es decir, una vez que yo fijé un médico como presidente, para vicepresidente voy a tener 9 opciones. Voy a tener los 7 que no eran médicos y los 2 médicos que me sobraron, ¿sí? Porque fíjense que acá el ejercicio lo que nos impone es que el presidente haya un médico. Y para los otros puestos puede o no ser médico. Por lo tanto, de estos 2 médicos que no fueron elegidos como presidentes, pueden ocupar los cargos como vice, secretario o tesorero. Entonces, para vicepresidente vamos a tener 9 opciones. Una vez que fijo quién es el vicepresidente, entonces me van a quedar 8 miembros que pueden ocupar el puesto de secretario. Y por cada una de esas elecciones, es decir, una vez que yo fijo el secretario, tenemos 7 opciones para tesorero. Entonces, nuevamente, fíjense en que cada etapa depende de la anterior, ¿sí? Entonces, aplicando la regla del producto, el total de listas son 3 por 9 por 8 por 7. Este 9 por 8 por 7 corresponde a las permutaciones, ¿sí? Al número de permutaciones de tamaño 3 de 9 objetos. Recordemos que las permutaciones de tamaño 3 de 9 objetos era igual a 9 factorial sobre 9 menos 3 factorial. Y bueno, si hacen esta cuenta, que son 1512 listas posibles que pueden formarse. Bien, ahora en el ítem 2 queremos ver cuántas listas podemos formar, pero ahora queremos que exactamente haya un médico en la lista. Bueno, vamos a dividirlo en casos, ejercicio para resolverlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero que haya exactamente un médico en la lista, ese médico va a ocupar alguno de los 4 puestos. O es presidente, o es vicepresidente, o es secretario, o es tesorero. Entonces vamos a tener un primer caso en donde el presidente es médico.
Y entonces vamos ahora a contar todas las listas posibles que podemos formar teniendo en cuenta en donde el presidente es médico. Recordemos que estamos bajo las hipótesis en donde teníamos 3 médicos y 7 que no eran. Entonces, si el presidente es médico, para este puesto tenemos 3 posibles opciones. Y para cada una de estas opciones, una vez que yo elijo el médico, como solo tiene que haber un médico en la lista, en los otros 3 puestos no puede haber médicos. Entonces, en los otros 3 puestos, los miembros que no eran médicos lo pueden ocupar. Que recordemos que eran 7, entonces voy a tener 7 opciones para vicepresidente y por cada una de esas opciones, secretario, me van a quedar 6 opciones y por cada una de esas elecciones voy a tener 5 opciones para tesorero. El total de la lista va a ser el producto de 3 por 7 por 6 por 5. Notemos que esto es 3 por, y este 7 por 6 por 5 son las permutaciones, es decir, el número de permutaciones de tamaño 3 para 7 objetos. Bueno, haciendo estas cuentas, obtenemos que tenemos 630 listas posibles. Segundo caso, en que ahora el médico ocupe el puesto de vicepresidente. Es el mismo razonamiento que antes. Para el vicepresidente tenemos 3 opciones. Y para cada una de esas elecciones, para el presidente, para ocupar ese puesto, podemos elegir a cualquiera de los 7 miembros que no son médicos. ¿Sí? Entonces tenemos 7 opciones. Y por cada una de esa elección, me van a quedar 6 opciones para secretario y 5 para tesorero. Es por lo que por la regla del producto, el total de la lista es el producto de 7 por 3 por 6 por 5, que nuevamente es 630. Bueno, razonando de manera análoga, el caso 3 sería cuando el secretario es médico, ¿sí? Y entonces acá vamos a tener 630 posibles listas más. Y el caso 4 es cuando el tesorero es médico y vamos a tener otras 630 listas más. Ahora bien, nosotros fuimos analizando la cantidad de listas en cada uno de los casos. Ahora, ¿cuál es el total de las listas que tiene exactamente un médico en la lista? Notemos que estos casos son casos independientes, es decir, no ocurren simultáneamente. ¿Sí? No puede ocurrir que en una lista sea el presidente médico y vicepresidente médico, porque si no, no estaríamos cumpliendo esto, que en la lista hay exactamente un médico, es decir, que estos 4 casos, ¿sí?, son independientes uno de otros. Entonces acá aplicamos la regla de la suma y el total de lista va a ser la suma de cada uno de estos casos. Por lo tanto, el total de listas que tienen exactamente un médico en las listas, sumando, obtenemos que es 2520. Último ítem, queremos saber la cantidad de listas que podemos formar donde al menos hay un médico. Primero, ¿qué significa al menos un médico? Sabiendo que tenemos 3 médicos en total. Y al menos significa que haya un médico o 2 médicos o 3 médicos. Una forma sería razonarlo como el ejercicio anterior, el ítem anterior, dividir por casos, 3 casos posibles, en donde un caso sería cuento la cantidad de listas que tiene exactamente un médico. El segundo caso es, bueno, cuento la cantidad de listas que tiene exactamente 2 médicos. Y un tercer caso, cuento la cantidad de listas que tiene exactamente 3 médicos. ¿Sí? Pero se los voy a presentar de otra forma, ¿sí? Porque a veces sirve pensar en el complemento. En el sentido en que, bueno, es más corta la resolución.
¿Y qué sería pensar en el complemento? Observemos esto. Nosotros queremos la cantidad de listas que tengan al menos un médico. ¿Eso a qué va a ser igual? Y bueno, al total de listas le resto la cantidad de listas que no tienen médicos. ¿Sí? Fíjense en que la cantidad de listas que tienen al menos un médico sería el complemento de la cantidad de listas que no tienen médicos. ¿Y por qué sirve pensar esto así? Y bueno, porque el total de listas ya lo calculamos en el ítem A, ¿sí? Que eran igual a las permutaciones de tamaño 4 de 10 objetos. Y la cantidad de listas que no tienen médicos, ¿cuántas van a ser? Cuento en realidad cuántas listas yo me puedo formar con esos 7 miembros que no son médicos. Es decir, las permutaciones de tamaño 4 para 7 objetos. Por lo tanto, el total de listas que tienen al menos un médico es la diferencia entre las permutaciones de tamaño 4 para 10 objetos menos las permutaciones de tamaño 4 para 7 objetos. Recordemos que esto era 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial menos, esto es 7 factorial sobre 7 menos 4 factorial. Realizando las cuentas, obtenemos que la respuesta son 4.200 listas diferentes que verifican esta condición.